yo quisiera darle la palabra a Laura, que es nuestra subdirectora de Comunicación Educativa de la Coordinación Nacional, y alabar el trabajo de Caro. Yo creo que Caro ha hecho una labor maravillosa para este seminario, tanto como para la camarilla de experiencias, ¿eh? No, de veras que ha sido una experiencia maravillosa para todos los que estamos en el área de comunicación educativa. Entonces, pues bienvenidos nuevamente y le doy la palabra a la maestra Laura. Les agradezco su presencia aquí. Es nuestro cierre del seminario, es el tercer año que hacemos el seminario y este año con la temática de nuevas tecnologías para crear espacios de diálogo en los museos. Doy la palabra a la doctora Verónica Ortega para que declare inaugurado de manera oficial esta última sesión del seminario. Gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de inaugurar, a nombre del director de la zona arqueológica, el arqueólogo Alejandro Sarabia González, agradezco mucho que hayan tomado en consideración la invitación que hizo la arqueóloga Elba para que estuviesen el día de hoy en Teotihuacán, porque, por supuesto, además de ser uno de los sitios arqueológicos más visitados de México, es también un espacio en donde constantemente se están diseñando nuevas estrategias de comunicación educativa, justamente por la gran diversidad de públicos que nos visitan, desde escolares hasta personas de la tercera edad. Constantemente tenemos nuevos retos para poder otorgarle al visitante una comunicación efectiva, sobre todo directa y objetiva. Entonces es fundamental para nosotros conocer las experiencias que ustedes han estado desarrollando en el seminario y bueno, qué bueno que están con nosotros, ojalá se sientan tan bienvenidos como realmente nosotros deseamos que ustedes estén y que disfruten de su estancia aquí en Teotihuacán. Pero bueno, lo que me gustaría como señalar es un poquito como los ejes temáticos que hemos estado revisando, ¿no? Que de manera general fue pues, bueno, el concepto de interactividad con Manuel Gándara y Diana Bedoya y Alejandro Sabido. El otro tema sería qué son y para qué sirven las nuevas tecnologías, contenido y plataformas, que revisamos, ¿se acuerdan en la sesión del Castillo de Chapultepec? ¿No? Un poquito como ir viendo cómo armar estos contenidos y cómo poder identificar qué aplicaciones o tecnologías sí son interactivas y cuáles no tanto, o como qué grados o niveles hay de eso, ¿no? El último es, bueno, el siguiente más bien es el de tecnologías para nuevas y viejas generaciones, que le tocó al Museo del Carmen, ¿no? Y ahí un poco lo que revisábamos era esto de pues, como las generaciones, ¿no? Desde los baby boomers hasta acá, ¿no? Como para ir viendo un poquito algunos rasgos que tal vez podrían como compartir, pero también ahí Ricardo Rubiales nos ayudó a poder identificar pues algunos tips, ¿no? De qué es lo que me están ofreciendo, qué es lo que puedo comprar, ¿no? Desde si quiero hacer una aplicación y me proponen programarla en Flash, pues entonces ya es una tecnología obsoleta y pues preferir como HTML5 o algunos tips, ¿no? De cómo vincularnos con los proveedores. Y finalmente las sesiones que tuvimos acerca de experiencias en los museos, cuando pudimos conocer la experiencia del MOAC o de nuestra compañera de Lina, de la subdirección de imagen institucional, ¿no? Con este proyecto del 68, ¿no? Si también lo recuerdan, y el proyecto de, en la Galería del Caracol, ¿no? No, ese fue el MOAC, ¿no? Es cierto, me falta uno, ¿cuál es? El de Tlatelolco, pero ese fue el de Bania, ¿no? Ah, el Centro Cultural España de Motorlab, ajá. Ok, bueno, hemos estado revisando estos temas, ¿no? Entonces, bueno, me voy a saltar esta parte un poquito que es como de historia, ¿no? Pero bueno, quería como revisar aquí a lo mejor como los conceptos de interacción y de interactividad, ¿no? Que era como una de las principales diferencias que hacíamos, que es sí, ahí está el Museo de las Culturas, presente, ¿no? De acá, de este lado, estamos en Grecia. Y bueno, nos diríamos interactividad, ¿no? Como cualquier acción que se diera entre la persona y el dispositivo tecnológico, ¿no? Y la interacción como pues, más bien esta relación que se da entre las personas. Y de ahí, bueno, había que tomar ciertas consideraciones, como por ejemplo con respecto a que no necesariamente
lo interactivo era igual a lo educativo, ¿no? Podríamos tener muchas que fueran más bien como de información o nada más de difusión, pero no necesariamente educativas, ¿no? Entonces, bueno, ese es como parte de nuestro reto el día de hoy, como poder juntar ciertos criterios, ¿no? Que les voy a pasar como un pequeño resumencito. No sé si se alcanza a ver, creo que está muy chiquito, pero bueno, como de lo que estuvimos hablando acerca de, pues bueno, las actividades que nosotros queremos diseñar, pues tendrían que ser educativas necesariamente, pero también que sean interactivas, es decir, que promuevan esa interacción entre personas y que tengan la interactividad, ¿no? Del dispositivo y el visitante, pero también que tengan sentido o que sean pertinentes, como retomando esta parte que nos decía Manuel Gándara, ¿no? Pues a veces lo que hacemos son pasapáginas y que pues da lo mismo que nos gastemos 50 pesos en una carpeta con argollas y que puedan ir pasando, a que compremos nuestra tablet carísima y le paguemos al diseñador para que nos haga exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, la intención es como pedirles a ustedes que revisen esta parte con estos criterios, si quieren acercarse o moverse y demás, para que ustedes chequen, pues bueno, hasta dónde sienten que su vivencia de lo que fue el seminario está representada en eso, y si no, pues también para poder agregar otros que surjan de lo que ustedes pues recuerden ahorita o crean que pueda ser útil para poder empezar a hacer nuestros proyectos, ¿no? También se vale, pues no sé, cuestionar si alguno de esos puede salir o ser modificado. Entonces, la intención de esta primera parte es que ustedes los revisen, que los reflexionemos un poquito y ya después pasar a darnos a la tarea de, bueno, acá está el archivo en Word, ¿no? Entonces, pues ya nos daremos a la tarea de poder integrar esto, que nos sirva, les decía, como criterios para hacer nuestra propuesta, de qué puntos debe de cubrir mi actividad para que sí sea educativa, para que sí sea interactiva, que promueva la interacción, pero que también sea pertinente hacerla con una nueva tecnología. Entonces, aquí tendremos unos 10 minutitos para que los vayan leyendo. Ok. Me sugiere David que si lo leo en voz alta primero. ¿Les parece? Y ya después lo vamos reflexionando ya de manera individual. Bueno, entonces aquí lo que les marcaba es que, bueno, una actividad que tenga un soporte tecnológico, ¿no? Elaborada desde el sentido educativo, tendría que cubrir mínimo estos 4 criterios. A lo mejor ustedes encuentran otro, ¿no? Que es educativa. Y entonces cumple el criterio de ser educativa cuando establece conexiones entre la experiencia de los visitantes y los temas del museo, provoca la necesidad de investigación y reflexión, estimula la resignificación de la experiencia humana acumulada y fortalece el compromiso social, pero también queremos que sea interactiva, ¿no? Entonces, este criterio lo cumple cuando hay acciones recíprocas entre un humano y un dispositivo, generalmente digital, cuando dichas acciones completan el ciclo de recibir información, procesarla y reaccionar dentro del rango de opciones preprogramado, y cuando su nivel de interactividad es alto, bueno, cuando podemos medir su nivel de interactividad en alto o bajo, dependiendo de la frecuencia con que participa el usuario, el rango de actividades en las que participa y la relevancia de estas. Otro criterio a cumplir en nuestras propuestas de actividad sería que promueva la interacción persona a persona, y ese criterio lo cumpliría cuando promueve un intercambio entre 2 o más personas relacionado con los temas del museo, y cuando dicho intercambio implica por lo menos escuchar, pensar y hablar, reaccionando a lo que el interlocutor ha dicho. Y por último, el cuarto criterio es que tenga sentido o que sea pertinente hacerlo con un soporte tecnológico o digital. Y ese criterio lo cubre si permite interactuar con objetos intocables, ¿no? Entre comillas, como, no sé, obras o piezas arqueológicas que no podemos estar prestando a todo el mundo, cuando muestra los procesos detrás de los eventos u objetos, cuando permite explorar relaciones causales o complejas, y cuando trae al museo lo que de otra forma no podría estar en él, como por ejemplo tumbas cerradas al público o a los mismos visitantes que tienen impedido el acceso por algún motivo, ¿no? O en algún sentido. Entonces, bueno, este es como
un breve resumen de algunos criterios, ¿no? Y de cómo cumplirlos. Entonces, ahora sí, nos damos unos 10 minutitos para revisarlos, para que chequen si ustedes están de acuerdo con esos o si ustedes identifican otros, ya sea como para ponerlo de la columna de cuándo se cumple ese criterio o para agregar un criterio nuevo, ¿no? ¿Ok? Hola, buenos días. Pues justo acá compartiendo con los del Carrillo Gil. Ahorita tenemos una exposición que se llama Lo que no se ve, sobre fotografía, y pues hay unas iPads que van reproduciendo una serie de pistas, de tracks, y entonces te ponen los audífonos y digamos esa parte está un poco buena porque vas checando las fotografías y pues te sumerges un poco en los sonidos, ¿no? Pero por el otro lado, ya con la interacción persona a persona se desvanece, porque nos ha tocado familias, y entonces solo es como, no, pues la niña, ¿no? Igual un poco en el sentido de la pena de, pues yo no sé manejar eso, mejor ella, ¿no? Pues la niña ya se pone acá y justo compartíamos que tratamos de recuperar esa comunicación, y cuando en casa todos estamos con el teléfono, ¿no? En la mesa del teléfono, cada quien con su teléfono, y llegas al museo y cada quien con su iPad, no está tan padre. Y pues bueno, esa es un poco la incongruencia entre, sí, por parte del curador tratar de dar otra experiencia, pero perdiendo este contacto más personal, de compartir al momento lo que te representa una fotografía, ¿no? Atención a que sí promueva la interacción, ¿no? Las actividades que ustedes están planteando. A ver, David y luego Pavel. Dentro del esquema que está poniendo Caro, cuestionar sobre la pertinencia, ¿no? Es decir, es pertinente si no rompe las relaciones, ¿no? Es decir, si no ahonda las diferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco por ahí se le... Tiene sentido o es pertinente solo en la medida en la que facilita el proceso cognitivo de la gente, ¿no? Porque nosotros podremos poner un montón de interactivos, lo que se les ocurra, pero si estos siguen siendo de contenido inaccesible para el público, pues entonces no tiene realmente mucho sentido, ¿no? Bueno, yo quisiera hacer dos, tal vez tres comentarios. Primero, pensando en lo que decía la compañera del Carrillo Gil, me parece que también tendríamos que tomar en cuenta la interactividad en el sentido de los diferentes tipos de generaciones que lo revisamos en el Carmen, ¿no? Cómo los baby bloomers interactúan de manera distinta que los de la generación X, Y, perdónenme, millennium, ¿no? Creo es un tema que todavía nos falta revisar y trabajar en ello, ¿no? Para que nuestras propuestas sean diversas, ¿no? En este asunto de la inclusión, ¿no? También tendríamos que tomar en cuenta cómo aprenden los diferentes tipos de generaciones, creo. Y sí. Y el otro que también lo dije en la primera sesión, que me parece lo pondría en la parte de si es pertinente y tiene sentido, es que lo educativo no solo atañe al área educativa, sino que tendríamos que verlo de manera interdisciplinaria, los museógrafos, los curadores, el director, en fin, ¿no? Como todos los que somos parte del museo, para que logremos que de verdad tenga sentido, porque si no, solo nos preocupa a unos y la propuesta sale, no sé si les ha tocado a ustedes, pero nosotros a veces, híjole, se va a grabar, a veces proponemos algo y el asunto queda totalmente distinto por esta comunicación no tan directa que tendríamos que tener. En el museo lo hacemos muy bien. Cada vez nuestra manera de dialogar para llegar a los públicos es interdisciplinaria con todas las áreas, ¿no? Pero creo que es algo que tendríamos que tomar en cuenta en cuestión de lo educativo y lo que sí tiene sentido. Y la última cosa, lo prometo, es también cuando estamos preparando algo, de repente nos emocionamos cuando nos dan mucho dinero y entonces queremos hacer una cosa impresionante, ¿no?
pero solo se puede prender en la hora de la inauguración, o gasta mucha luz, y entonces todo ese esfuerzo se queda solo para una noche, o para una vez al mes, o para algo así, ¿no? O si quien lo propuso se va, ya nunca más se vuelve a tocar, ¿no? Entonces también en esto de que tenga sentido es que tenga continuidad, que permita, no importa quién esté, sino que se pueda seguir trabajando en torno a, o a partir de. Bueno, yo tengo un par de observaciones en estos dos puntos, el de interacción, el de interactividad y el de interacción. Si los usas un poco, hay una interactividad, se dice que hay acciones recíprocas entre un ser humano y un dispositivo, y en realidad eso no existe, ¿no? Es más bien, son reacciones de carácter mecánico, y aquí entra el otro tema que tendría que ver con los niveles de interactividad. Es decir, no estamos hablando de que el nivel de interactividad es alto porque se utilice con frecuencia o porque el usuario participe muchas veces, sino en realidad la interactividad tiene que ver con si es mecánica o si tiene un carácter cognitivo. Esa interactividad permite construir conocimiento, permite construir otra cosa distinta, ¿no? Entonces yo cambiaría la manera en cómo está expresado el nivel de interactividad, dejándolo en un nivel de interactividad bajo, que sería el mecánico, y un nivel de interactividad alto, que sería el cognitivo, ¿no? Y bueno, el otro era el tema de las acciones recíprocas entre un ser humano y un dispositivo, que no hay reciprocidad en la acción de un hombre con una máquina, ¿sí? O sea, la reciprocidad es entre seres humanos, pues, no entre máquinas. Exacto. Sí. Creo que es no cuántas veces puchas un botón, esa no es la frecuencia de interactividad, sino lo que ocurre dentro del visitante que presiona o no el botón, cognitivamente hablando, ¿qué ocurre con él? ¿Cierto? Sí, bueno, es que cuando tú hablas de reciprocidad, es cuando tú le hablas a alguien y esa otra persona tiene la capacidad de contestarte en el mismo sentido en lo que tú lo estás entendiendo. En cambio, una máquina no tiene reciprocidad contigo. Hay una interacción de carácter mecánico, ¿sí? Ahora, en la parte de promover la interacción, que ese es justamente parte de lo importante que está tratando de generar un museo, es decir, que el intercambio se dé entre dos o más personas y que uno cambie, uno se lleve a algo distinto cuando pasó por el museo. O sea, no nada más es promover el intercambio, sino en realidad esto está relacionado, esta interacción está relacionada con el primer tema que tiene que ver con la educación. Uno lo que quisiera es realmente que el proceso, el paso por el museo generara un proceso cognitivo, un proceso de conocimiento, de construcción distinto, ¿no? Entonces, no es nada más intercambio, sino construcción de conocimiento, que propicie la construcción de conocimiento. Es decir, uno trae una información o uno trae unos conocimientos previos que se transforman dentro de la experiencia museística. Ahí cambia, ahí hay algo que sucede que me permite a mí integrar información, me permite relacionar información, me permite de alguna manera interactuar con el otro y enriquecerme con su postura, con su experiencia y salir distinto, ya llevar aprendido algo, ¿no? Entonces, la interacción sí tiene que ser como un tema relevante en este punto, Hola. ¿no? Bueno, un poco también ahí en promoviendo el intercambio y construcción de conocimiento. Más que construcción de conocimiento, hay veces que es la adquisición del mismo. Adquieres el conocimiento y derivado de la adquisición del conocimiento va a la construcción del mismo. O sea, no propiamente primero construyes y después adquieres. Primero debes de adquirirlo. Y es adquisición o construcción del conocimiento, ¿no? Entonces, digo, seguimos con el orden como está, pero igual podríamos pensar como en esa disyuntiva que se acaba de abrir, un poco pensarlo hacia allá, ¿no? Hacia resolver. Bueno, mi comentario es de si tiene sentido o es pertinente, porque si bien hemos visto que hay diferentes, como lo pusimos ahí, generaciones, finalmente todas las generaciones van al museo. Entonces yo creo que había que pensar que estos contenidos digitales, si ya vimos que aprenden de diferente manera a aplicarlos. Ahorita escuchando a la compañera que hablaba de tu museo,
a lo mejor dentro de esa aplicación al final, hacer que sea como que una pregunta, algo que diga que comentes con quién vas, ¿no? Entonces, para ahí hacerlo, eso sería uno, o sea, como crear estrategias para que esa aplicación sirva para todas las generaciones, se me ocurre, porque recuerden, yo he visto mucho en el museo, los museos somos, o no sé si sea nada más en mi museo, las familias, cuando van recorriendo el museo, le dicen, es que cuando yo era chiquito así no era, era de esto, se crean relaciones entre las familias, se crean comparaciones de cómo era el antes y el ahora. Entonces, eso sería un elemento a retomar. Y otro que no sé dónde ponerlo, es que no sé si fue Rubiales o fue, que no necesitamos presupuesto, que ocupemos como en Nueva York, que hagamos unas aplicaciones que la gente descargue para que los museos no tengamos ese costo, ¿sí? Entonces, no sé eso dónde iría y no sé si sea una apreciación que se deba de hacer en este momento. Gracias. Es que estaba discutiendo con Laura que esta parte de interacción, ¿y cuál era la otra, Caro, la de arriba? Interactividad, ¿no? Tendría que ser la exposición misma. Es que creo que también perdemos esa parte, ¿no? O sea, la exposición y los objetos es el sentido del museo y cómo los visitantes se relacionan o crean, construyen a partir de. Entonces, desde ahí creo que tendríamos que hablar de interacción y de interactividad a partir de la propia exposición, a partir del propio objeto y del sujeto, de quienes la visitan. Entonces, por eso es que yo decía que tendría que ser interdisciplinar, porque desde el principio todo el mundo tendría que intervenir y a veces, como tú lo dices, no necesitas grandes cosas, sin embargo, también tendríamos que tomar en cuenta cuánta gente descarga antes de ir al museo, si preparan sus visitas, una serie de puntos que quizá los mexicanos no hacemos comúnmente, ¿no? O sea, a lo mejor si nos vamos de vacaciones, sí revisamos la página, los museos que queremos visitar, los espacios a los que queremos ir, lo que nos ofrecen, pero cuando vamos a los museos acá de nuestro país normalmente es una tarea y es obligatorio y lo que revisamos es a qué hora cierra, a qué hora abre, si es gratis, cuánto cobra, cómo llegar y todo lo demás, ¿no? Entonces, sí tendríamos que empezar a hacer camino como lo hemos hecho con otras tantas cosas, pero tendríamos que tomar en cuenta lo otro también, ¿no? Bueno, en esta línea de Monse y de Javier, yo creo que un poco, más bien, que el problema de organización de la información, o sea, de este cuadro, tiene que ver que estamos mezclando lo que son conceptos y definiciones de ciertos conceptos con lo que son acciones o, digamos, actividades o puntos, tópicos. Por ejemplo, para mí, el tiene sentido, en realidad, tiene sentido no tanto porque permite interactuar o muestra o X, sino porque precisamente si estamos hablando de interactividad, de interacción, va a tener sentido siempre y cuando garantice o ayude a que se realice de manera eficiente una relación de interactividad o digamos, una experiencia también, digamos, interactiva o se llegue a interactuar. Entonces, el sentido mismo es eso, garantizar o ayudar a que se garanticen esos dos elementos. De ahí ya podemos deducir otra serie de cosas que son, bueno, que nos permita interactuar con otros, pero esos son ya, digamos, aledaños. Cuando nosotros pensamos en una exposición, como dice Montserrat, si lo estamos pensando curatorialmente, el sentido es lo mismo, o sea, para quien sea, tiene que estar garantizada la interactividad y tiene que estar garantizada la interacción. ¿A qué me refiero? Es que a veces cuando se piensa, digamos, es una discusión que se da mucho ahorita en los museos, en que te dicen, es que necesitamos que, no sé, acercar un objeto, y se vuelve como un capricho, independientemente del resto del discurso, se piensa como una sola cosa, y no, la tenemos que pensar dentro de ese discurso, que es la exposición, y solo ahí también la interactividad va a tener sentido, si no se pierde, o sea, no nada más es para acercarnos, no son alternativas nada más, sino son parte de un discurso. Creo que eso es bien importante, o sea, tienen sentido siempre y cuando se integran eficientemente a ese discurso.
que propondrías sería cambiar incluso la organización de esta síntesis. A lo mejor me suena como podemos agregar una columna de definiciones y otra de acciones, y en ese sentido ir como separando los criterios que estamos numerando. Ajá, ¿les parece? Bueno, ¿quién más? Bueno, yo quiero mencionar sobre la parte donde se tiene sentido o es pertinente. A lo mejor se está adelantando un poco, porque creo que sí es pertinente, a lo mejor no lo podré saber en el momento, sino más bien después. O sea, para eso es, o sea, eso en un resultado. O sea, para mí me funcionó, lo que yo planteé me funcionó, es decir, creo que en ese sentido sería como el resultado. O sea, fue pertinente, no lo voy a saber hasta que no tenga yo un resultado favorable o qué impacto tuvo la actividad o la aplicación que yo propuse en tal exposición. No lo voy a poder saber sino hasta que yo tenga un resultado, hasta que yo haga un estudio de público. No sé si estén de acuerdo. Ahí va Montserrat, ahí va a ver, ¿qué dice Montserrat? Lo que pasa es que esto de la pertinencia tiene que ver con muchas cosas. Entre ellas es revisar la experiencia previa. O sea, cuando estamos montando una exposición, no empezamos de cero. Digamos que no es totalmente, aunque el tema sea distinto, aunque la colección sea distinta, pero hemos, sobre todo las áreas educativas, tenemos la oportunidad de estar cercanos al público. Entonces, a partir de eso puedes determinar cierta pertinencia, porque sabes si te funcionó o no en el pasado, ¿no? Además, hay cosas incluso de tamaños. O sea, voy a poner ejemplos como muy, quizá burdos, ¿no? Pero si tú quieres proponer una actividad en la que necesitas 20 metros cuadrados y tu exposición es de 10 metros cuadrados, vaya, la pertinencia ya, desde ahí ya no existe, ya no es pertinente esa parte, ¿no? Más allá incluso del presupuesto o algo así, ¿no? Y además hay la hermana de Silvia Alderoque, que no me acuerdo cómo se llama, ella trabaja en un museo de ciencias de Israel, y ella habla sobre, y no creo que solamente ella, varios, sobre poner a prueba lo que hacemos antes de tenerlo en la exposición. Y eso lo que ocurre es que te va a permitir saber si tu objetivo se cumple, ¿no? Si tienes que modificar incluso el objetivo, porque a veces te das cuenta que está haciendo otra cosa que ni tú mismo habías pensado, pero que está funcionando, ¿no? Que sí tiene sentido. O de plano cambias el objeto, la actividad o lo que estés proponiendo. Pero en México, normalmente a la parte educativa nos llega todo ya que está montado, ya que se gastó el dinero, ya, ¿no? Somos como la última parte que se entera de lo que va a ocurrir y son a los que les piden que tengamos interacción con el público, ¿no? Que es lo que se tiene que hacer desde la exposición. Entonces, bueno, para hablar sobre pertinencia tendríamos que hablar sobre muchos aristas, ¿no? No solamente, insisto, es el presupuesto o la actividad misma, sino que tiene que ver incluso con la logística en tu propio museo, ¿no? Cómo se maneja, y también, insisto, con la experiencia que has tenido, porque eso también te va a ayudar mucho para saber si es pertinente o no. Estábamos tomando un curso en el museo y nuestras cédulas de mano, las cédulas que hizo educativos, sufrió este ejercicio, una evaluación previa, y se modificó completamente a partir de lo que el público esperaba. El público las leyó, el público dijo, no entiendo, ¿y esto para qué? No le encuentro sentido, esto está muy largo, esto, ¿qué es lo que querías decir? Tal cosa, porque yo más bien entendí esto otro. Entonces fue, en el caso de culturas, y desde que estoy yo, que se hace un ejercicio previo con el público, no con los curadores, no con el jefe o con el director, con el público, porque al final es para ellos, ¿no? Pero es un ejercicio complejo porque siempre vas contratiempo. Mira, aquí ya que se está separando el qué y cómo de la interactividad, sí sería bueno también mencionar otros conceptos, que sería la deriva y latencia.
La latencia es lo que el visitante supuestamente sabe, hay que aprovecharlo, ¿no? Lo que sabe o lo que no sabe, hay que aprovecharlo para poderlo poner en disposición en un aparato, ¿no? Y el otro es la deriva, el saber capturar la atención del visitante. El hecho que sea tecnología, que sea interactivo, no es garantía de nada, ¿no? Sino también saber qué es lo que debe de tener un grado de interactividad, si es alto o bajo, pero que cumpla cabalmente con la cuestión educativa. Sí, es que no lo veo ahí, sí, por eso no, sí, agregaría otra interdisciplinas, ¿no? Así que, sí, otro criterio donde sea cosas, ya estudios de público, saber evaluar, recabar datos. ¿Sabes qué se me antojaría? Por ejemplo, que ya que tenemos estos conceptos, que ya más o menos hemos trabajado en este curso, creo que sería bueno tener como un cuadrito para saber qué hacer en nuestras exposiciones. Me refiero, puedes poner qué tanta interactividad tienes. No tener un cuadrito, interactividad, actividades, pertinencia, latencia. Entonces creo que podríamos tener un termómetro antes y después de la exposición, porque si bien es cierto, ya tenemos más o menos encuadrados los conceptos, creo que tener un cuadrito así como que se está cumpliendo, que podemos decir, vamos al 80%, vamos al 30%, como un checklist, ¿no? Creo que sería un buen producto que saliera de este curso, porque creo que así unificaríamos los criterios. Creo que lo que nos hace mucha falta a los museos de Lina es precisamente esta homologación de conceptos, ¿no? Que todos manejáramos ciertos conceptos básicos y que pudiéramos tener un checklist para poder ir viendo qué tanta interactividad llevo durante como un cronograma, decir, ¿sabes qué? ¿Cuánta interactividad tengo, como decía nuestra compañera, antes, ¿no? Creo que es importante. ¿Cuánto hay hasta el final como para poder ir calificando? Ok, pues un poco la intención ahorita es poder armar esta lista de criterios para poder primero entre nosotros hacer una propuesta de actividad educativa aquí, ¿no? De esta sesión, y nosotros mismos irnos palomeando o poniendo ahí pendientes, ¿no? Los criterios que nos falten, y a lo mejor, como dice Ángel, lo que podemos hacer después, a partir de esto, no solo usarlo para nosotros, sino poder convertirlo en un formulario que nos permita hacer como una evaluación, ¿no? De qué pasa con el visitante. ¿Alguien más había levantado la mano por allá? Pavel y Marisol, ¿en ese orden? Es que yo quería un poco como comentar sobre esta cuestión. Si bien es cierto que de esto tendría que salir alguna guía básica, algo con lo cual podamos comenzar a trabajar, yo no creo necesariamente que tengamos que hacer una especie de formulario, porque no son recetas a las cuales seguir. Es decir, lo que a Galería de Historia le puede funcionar, aquí a Teotihuacán pues, será totalmente otra cosa, ¿no? Ahora, tampoco se trata de ir calificando como mayor interactividad es igual a un mejor resultado en el proceso cognitivo. Puede ser una interactividad mínima, pero incluso aquí aplicaría la de menos es más, una interactividad mínima que propicie o detone todo un proceso cognitivo bastante más amplio, ¿no? Pero sí, en ese sentido, pues no creo que haya una receta única, un solo camino posible para hacer las cosas. Ahí más bien es cuestión, como diré, experimentando, cada uno desde nuestras propias experiencias, para los casos muy específicos que apliquen, ¿no? Pero digamos, sí se presenta la idea de que haya unos criterios básicos, pues, en los que acordaríamos que a partir de ahí, pues, vamos a experimentar, tal vez, ¿no? Habías pedido la palabra aquí y allá. Okay. En el sentido de el menos es más, no les voy a dar así conceptos y esas cosas. Les quiero compartir un ejemplo. En Tlatelolco este fin de semana tuvimos el taller de Día de Muertos
y las nuevas tecnologías para lo único que nos funcionaron fue para hacer la promoción de nuestra actividad, en tanto que durante el desarrollo del taller, tanto los adultos como los niños nunca tuvieron a la mano un dispositivo, ninguna manera electrónica de comunicarse, todo fue manual y se divirtieron demasiado. El único problema que tuvimos fue que no supimos cómo establecer los tiempos, tanto para adultos como para niños, y saber en cuándo fijar el término de cada actividad. Entonces, como decía el compañero, menos es más. De acuerdo a tu propuesta que decías, a lo mejor podemos hacer algo como las ventanas del aprendizaje, que es algo que lo haces de forma general y cada museo lo aplica como le acomode, ¿no? Algo así, algo muy general. Y me quedé pensando en lo que dijo Monse, de que los visitantes vienen y que no tienen la aplicación. Entonces recordé que somos servicios educativos. Voy a poner a modo de ejemplo, vamos a tener una exposición el 5 de noviembre con unos artistas que sus cuadros, cuando tú lo colocas, es como un árbol que está reciclando el aire, y aparte trae video y trae un montón de cosas. Es algo muy complicado, es algo muy novedoso, y lo que nosotros pensamos en el museo, vamos a hacer un pequeño videíto casero, porque ustedes saben más o menos las condiciones de nuestro museo, donde diga cómo descarguen la aplicación, cómo lo pueden ver. Vamos a tener muy poquitas iPad, porque van a ser las de nosotros, casi las del personal, para que lo pueda la gente revisar, pero vamos a hacer un pequeño videíto donde la gente pueda saber las aplicaciones que puede bajar, para que pueda ver los cuadros, porque cuando tú pones el iPad sobre el cuadro, pueden tener un video, una imagen. Está maravilloso. Los invito el 5 de noviembre, va a estar la inauguración del museo, y pensando que los servicios educativos también podríamos hacer eso. O sea, educar de alguna manera, aunque no es nuestro trabajo, pero si vamos a usar las tecnologías y la gente no lo sabe usar, pues hagamos algo. Bueno, compañeros, creo que ahorita hemos estado pasando ya como a una parte de ejemplos, ¿no? Y por cuestión de tiempo creo que ya tenemos también como bastantes cosas acá. Yo creo que ya como para finalizar este cuadro, por lo menos hasta el trabajo de hoy, ¿no? Que no quiere decir que no se va a corregir o modificar a lo largo del tiempo, podríamos nada más como decidir qué es lo que pasamos a la columna de conceptos para poderlo tener como más claro, y qué dejamos en la parte de las acciones, ¿no? Para entonces de ahí ya poder dar inicio, ¿no? Ahora sí a la elaboración de propuestas, y creo que pues, también como recordar que no es algo, digamos, exhaustivo esto, ¿no? Y que tampoco a la hora de hacer la propuesta quiere decir que entonces tiene que cubrir los 40 puntos que están en mi lista, ¿no? Porque igual que las ventanas, pues tampoco usamos el de las ventanas y a todas, porque escogí matemáticas y órale, ¿no? O sea, un ejemplo de cada uno, sino es nada más como para ir dando un norte, ¿no? Entonces, lo vamos checando y lo vamos acomodando ahorita, ¿no? Yo propongo más bien, más que redactar un concepto, es en esta observación que hacía Alejandra de están mezcladas acciones y conceptos, ¿no? Lo que yo propongo es que vayamos revisando, por decir, ¿están bien en acciones o lo pasaríamos para el otro lado, ¿no? Más que volver a redactar un concepto, ¿no? Por ejemplo, dices, establece conexiones, tal. Estamos hablando de una acción y lo dejamos ahí, ¿no? Provoca la necesidad de investigación, ¿no? Estimula la resignificación y compartir la responsabilidad de educar con todas las áreas del museo, hacer un trabajo interdisciplinario. Yo creo que, por ejemplo, ahí el concepto de interdisciplinaridad, tal vez, no sé si estén de acuerdo, puede pasarse de los lados, más bien, ¿no? Como concepto. O se quedaría como esta. Pues yo aquí lo que propondría más bien es que en medio, el de provocar la necesidad de investigación y reflexión, yo sí lo veo como una acción, ¿no? Y la de establecer conexiones, o sea, la parte de conexión y resignificación podría estar en la parte de conceptos, pero la de en medio podría pasarse a acción, ¿no? Bueno, yo nada más, esa segunda sí me hace un poco de ruido. Creo que provocar la necesidad de investigación, o sea, realmente creamos esa necesidad. Yo pondría promueve la investigación o algo así. Creo que no, pues, no provoca la necesidad en alguien. O sea, la necesidad es algo propio que sabrás si lo tienes, o solo te lleva a
la inquietud, o sea, creo que te puede promover la investigación, la curiosidad, nada más. ¿Ya todo el mundo está de acuerdo? ¿Cómo quedaría la primera parte? ¿Sí? Ok. Entonces, en los criterios de la interactividad, igual, el mismo ejercicio dice, dichas acciones completan el ciclo de recibir información, bla, bla, bla. Su nivel de interactividad será bajo o alto, mecánico y cognitivo, y atiende a las diferentes formas de aprender de las distintas generaciones. ¿Cómo lo dejaríamos? ¿Cuál pasaríamos? ¿La izquierda? La 1 queda ahí, su nivel de interactividad será bajo y alto, pero parece que ahí hay algo más, ¿no? Que tiene que ver con el concepto, la 2. Y si promueve la interacción, decimos, promueve un intercambio y adquisición, construcción de conocimiento entre 2 o más personas relacionado con los temas del museo. Por lo menos escuchar, pensar y hablar, pondría también tocar. Creo que es también de las cosas que por lo menos están ahí. Garantiza o ayuda a que la experiencia sea interactiva y promueva la interacción, permite integrar al objeto particular al discurso de la exposición y evaluación de la actividad previo a que se abra al visitante la exposición. Dice Alejandra, esos son conceptuales. Y propone pasarlos al otro lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo el mundo cree que sí? Bueno, de cualquier forma, de lo que se trata esta sesión es que más adelante vamos a retomar otra vez estos criterios para ver si hay alguna modificación después de esta dinámica que sigue, que es aplicar estos criterios a algo ya práctico. Vamos a hacer equipos porque nuestra actividad consiste en lo siguiente. Pensar en un tema que podríamos trabajar en nuestro museo, es un supuesto, ¿no? Que podríamos trabajar en nuestro museo y escribir cuál va a ser nuestro objeto educativo. Vamos a ver, aquí están los criterios de lo que es educativo, ¿no? ¿Cuál sería nuestro objetivo educativo de una actividad dinámica, o proyecto que podamos hacer en una temática en nuestro museo? Para eso hay 2 propuestas de hacer equipos. Una podría ser por tipología, para que pueda ser más fácil encontrar referentes comunes, y la otra podría ser atendiendo a la diversidad como quieran organizarse, ¿no? Se los dejo de manera libre. Entonces, bueno, les pido que hagamos 5 equipos, como 5 equipos de 5 podríamos hacer. Entonces, bueno, organícense libremente, se los pido. Y así ya saben la dinámica. Los 2, los 3, los 4, los 5. Les pido entonces que piensen como primer tema, o sea, en una primera instancia, en el tema que van a abordar en este ejercicio. Piensen que va a ser una actividad que de hecho vamos a llevar, o sea, a tratar de imaginárnosla de acuerdo a estos criterios. Vamos a también un poco a someter a evaluación nosotros mismos estos criterios que estamos haciendo para ver qué modificamos y qué no. Entonces, primero vamos a pensar en el tema que vamos a trabajar y en redactar cuál va a ser nuestro objetivo educativo para llevar a cabo, para implementar alguna estrategia o algún medio de nuevas tecnologías para generar interactividad en nuestros museos. Entonces, su primer reto es ponerse de acuerdo entre ustedes
para ver qué tema van a hacer y cómo redactarían su objetivo educativo. Eso va a ser lo primero. Entonces, yo creo que con unos 10 minutos, Caro, ¿sí? 10 minutos tenemos para eso, entonces corre tiempo. Carlos Cambrón, de aquí de la zona del Colegio Teotihuacán. Estamos en el Departamento de Servicios Educativos. Pavel Luna, de la Galería de Historia, en área de difusión. Primero el tema, ya después de eso el tema, vemos cómo redactamos los objetivos de ese tema. También, o sea, son esas deidades duales, o sea, el pensamiento, la cosmogonía prehispánica es dual. ¿Sí? El tema que se aquí. ¿Sí? Formas de lectura. Yo creo que el primero sería exposición, el objetivo educativo, que en este caso es muy claro porque el museo es un museo universitario, entonces su función es educativa, no es... Lo que la idea sería, perdón, tanto 2 minutos nada más. La idea sería, bueno, hacer el break de café y regresar allá a redactar la actividad, la propuesta de actividad que ahorita están acordando. Entonces, la propuesta ahorita es un poco como para agilizar y para que nos dé tiempo como de aprovechar, pues, más bien el tiempo. Y después daremos tiempo para que uno o dos compañeros que quieran contribuir con algo a la propuesta de cada uno, hacer alguna observación, ¿no? De qué le agregarían o qué le modificarían. Ajá. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Bueno, primero hicimos un consenso de los espacios, los recintos culturales de los que venimos y concluimos que en todos los espacios lo que principalmente hay, el objeto a destacar, son los murales. Nuestro tema es murales, recreación con nuestro presente, estableciendo, bueno, así se llama, recreación con nuestro presente de los murales. Ese es el tema específico. El objetivo educativo sería establecer conexiones entre las representaciones de la vida cotidiana del pasado y el vínculo con el desarrollo de la vida actual. Perfecto. Y bueno, lo que sí nos tardamos un poco es desarrollando la actividad, ¿no? ¿Cómo íbamos a llegar a ese objetivo? Y bueno, concluimos que era muy importante, por ejemplo, hacer la representación de los visitantes dentro de una reproducción de un mural. Eso se podía hacer de forma digital o se podía hacer en una lona. Primero, obviamente, llevando a un grupo, eso sí era importante para nosotros, que fuera en grupo, no solo individual, porque ya también concluimos, en otros museos se han hecho representaciones digitales, por ejemplo, en Templo Mayor, yo recuerdo alguna vez, se ponía la máscara de un dios, pasaba una persona, lo representaba, se llevaban la foto y se acababa ahí. No había interacción en realidad, era individual. Y aquí sí es importante que haya un grupo que interactúe representando las diferentes escenas de estos murales. Entonces eso se podía hacer o se puede lograr de forma digital o en un mural directamente impreso y pasando a la gente al final de la visita ya teniendo la explicación de lo que queremos resaltar. Entonces, déjenme ver cómo queda. Por eso yo lo explico. Lo que queremos, nuestro objetivo es que los murales no nada más se queden como, ay, es qué bonito, qué bueno que ahí había una pirámide, qué bueno que estaba representado el juego de pelota. Eso a mí no me significa nada. Sin embargo, haciendo la reflexión en, a ver, hoy en día, si tú fueras un personaje, ¿cuál elegirías ser? ¿Qué es lo que más te gusta? Entonces, echando mano del proceso de identificación,
ellos tendrían que representar a algún personaje, por ejemplo, un jugador de juego de pelota. Aquí la discusión en la que nos atoramos un poco es si íbamos a echar mano de disfraces para traer el pasado al presente, que seguramente sería un éxito porque todo mundo se quiere disfrazar todo el tiempo. Pero entonces después, ¿cómo hacer el vínculo con el presente? Porque solo se quedaría ahí. Si el disfraz lo entiendo como el pasado y después, ¿qué pasa? Entonces, ahí nos quedamos como en resolver cómo lo traeríamos aquí al presente. Entonces, alguna de las propuestas fue que no solo se representaran con disfraces, sino hoy en día, si a mí me encanta el fútbol, ¿cómo se representa hoy? ¿Cómo se juega hoy fútbol? Y tener a 2 o 3, no sé, quien eligiera estar en esa escena, jugando como lo hacen hoy en día, ¿no? Como ejemplo, pero así de varias escenas. Esa sería como la estrategia para que hoy lo contemplen como algo totalmente parte de la cultura, ¿no? Y ya, básicamente. Entonces, por lo que entiendo, ustedes más bien optaron por no utilizar un dispositivo digital, ¿o sí lo usarían? La proyección del mural podría ser digital y ya nada más ellos pasarían al final enfrente del mural proyectado a hacer estas representaciones. Bueno, y también una vez que concluya su representación, la gente utiliza su dispositivo móvil, se toma la foto e inmediatamente la sube a la red social que tenga, utilizando un hashtag o algo que identifique que estuvieron en el sitio y utilizaron y formaron parte de esta actividad que los lleva a apropiarse del pasado, traerlo al presente, y uno mismo cómo se representaría o sería parte del pasado. Se nos olvidó plantear algo. De inicio, de una publicación digital que se sube a la página del INAH mediante un código QR. Bueno, se puede descargar mediante un código QR, o sea, la explicación de los murales o parte de la actividad que se desarrolló, se descarga mediante un código QR o directamente a la página de internet, ¿no? O sea, así como la explicación de la actividad o la historia de los murales. Ahora sí, compañeros. Bueno, nos decía Adriana, bueno, si se quedan aquí cerca nada más para... Nos decía Adriana que les quedó todavía pendiente desarrollar esta parte de cómo hacer el vínculo con el ahora. Nos cuenta cuál ha sido su propuesta, la que llegaron ahorita en este breve tiempo. Entonces, lo que les quisiera pedir ahora es 1 o 2 compañeros que nos puedan ayudar a retroalimentar este equipo, ¿no? Ustedes, ¿qué le agregarían para contribuir a la propuesta que está haciendo el equipo 1? Ajá. ¿O qué opinan? Decía David. Hablando de murales, antes de empezar la experiencia, yo creo que serviría, si vas a usar un dispositivo digital, los elementos de un mural, ¿no? Primero, el personaje, la pintura, los colores, bla, 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 ¿no? Para que fuera como ya tenga significativo lo que van a hacer después con la toma de la foto y con la vestimenta. Y entonces eso va como creando un proceso para que se entienda de lo que se está hablando. Y bueno, de pensar cómo hacerlo, no, todavía no lo he pensado. Espérenme un segundo. Compañeros, es que nada más les quiero como recordar las reglas de la retroalimentación, o tal vez decírselas porque no se las he dicho, ¿no? También por cuestión de tiempo y esto. La idea es que, digamos, los compañeros que están presentando el proyecto, a la hora de recibir la retroalimentación, les digo, es que no es como una discusión, ¿no? Sino es como escucharla, y si lo que la compañera les está brindando les checa, ¿no? Crean que lo puedan integrar, pues lo integran. Y si no, pues bueno, nada más le agradecemos que haya puesto atención a nuestro proyecto, que nos haya como dado esa parte, ¿no? Y lo dejamos ir para otra ocasión y otra actividad, ¿ok? ¿Sí? Por favor. Bueno, yo creo que igual y podríamos, en la parte en la que se quiere traer o vincular con el presente, dejarlo como un poquito abierto, ¿no?
por ejemplo, en el caso pusiste ejemplo del juego de pelota, y después tú mismo dijiste que vincularlo con el fútbol, dejarlo más abierto. Hay muchos juegos con pelotas en la actualidad, y entonces darles la posibilidad a la gente de que ellos lo relacionen, ¿no? ¿Tú con qué lo vincularías actualmente en tu vida, ¿no? Habrá unos que jueguen tenis, habrá otros que jueguen ping-pong, o no sé, ¿no? Entonces, a lo mejor darles como la posibilidad o una puertita abierta, ¿no? De que la gente trate de vincularlo. Ahora me gustaría acotar un poquito hacia la parte del uso de tecnologías, ¿no? Si alguien tiene alguna observación de cómo se está integrando el uso de la tecnología a esta actividad, ¿no? O una propuesta de cómo ustedes integrarían a una actividad como la que plantearon las compañeras el uso de alguna tecnología. Bueno, nosotros coincidimos en un tema porque somos diferentes temáticas del museo, entonces elegimos el tiempo, y el objetivo educativo es sensibilizar al público en general en las diferentes formas de lectura del tiempo, diferentes formas de la concepción del tiempo, ¿no? Esto implicaría que tendríamos que ver el tiempo a través del tiempo, en diferentes culturas, en aplicaciones diarias, en fenómenos cíclicos, en tiempos ordinarios, en tiempos extraordinarios, en su uso para los eclipses, estas cosas, el movimiento de las estrellas, la salida del sol, los tiempos de cultivo, ¿no? Entonces, para esto habría un área donde estarían diferentes relojes de diferentes tipos a través del tiempo. Relojes de arena, relojes de agua, que se llamaba clepsidra, nos decía el compañero, no sabíamos de este reloj, el reloj de sol, relojes mecánicos que hacen su aparición a fines del 17, relojes de cadena, de todo tipo, con que las personas, el público en general, interactuara. El instrumento interactivo sería una pantalla, donde habría interacción, y la idea sería que se reafirmaran las experiencias que ya tuvieron las personas con todo este tipo de relojes, ¿no? Y bueno, habría también, no sé, decían para la promoción de la exposición sobre el tiempo, algunas actividades, ¿no? Y para invitarlos se diría, imagina, crea y descubre el tiempo en tiempo o el tiempo a tiempo. Habría también un taller complementario donde serviría para evaluar el conocimiento que adquirieron dentro de esta propuesta, ¿no? Complemento. Básicamente esta propuesta se puede decir que para complementar, no muchas personas están familiarizadas con este tipo de tema. Además de que se trata de que este tema sea general, que no nada más participen los niños, los que saben la computadora o alguna tableta, sino que también participen aquellas personas, las madres de familia, los padres de familia, que interactúen con esos instrumentos que se les va a dar, tanto en los talleres como precisamente en alguna sala o en algún lugar en donde se vaya a montar, se puede decir que esta exposición. Básicamente también nosotros lo que manejamos el tipo de evaluación, que en este caso sería poner a lo mejor un espacio o un taller en donde las personas se puedan llevar algo, o sea, se puedan llevar a lo mejor un recuerdo o algo que básicamente los niños o algunas personas hagan con algunos materiales que se les proporcionen. De esta manera hacer más, tener lo que es interactividad y la interacción realmente tanto con lo digital, en este caso la pantalla que se va a poner para tener más información, todos los documentos, lo digital, lo que realmente les interesa, como lo que es ya el manejo de se puede decir de los instrumentos que se les va a dar. En este caso, pues como dijo aquí la señora,
Alicia, los tipos de relojes que se les van a dar a conocer. Y de esta manera manejamos todo lo que es educativo, van a aprender lo que es interactividad de dispositivo a persona, en este caso la pantalla, la interacción que es de persona a persona, porque entre ellos mismos van a decir, a ver, ven y te conoce este instrumento, esto va a servir para esto. Ellos solitos se van a ir fomentando y construyendo ese conocimiento más de lo que tú llegaste cuando fuiste a conocer ese museo. Bueno, esa es nuestra propuesta. Yo propongo una actividad, pero ¿cuál es la capacidad real de desarrollarla? Pues, es decir, si yo se propone una actividad, algo en lo que también podría estar pensando es, para esa actividad, ¿qué necesitaríamos? Una capacitación, necesitaríamos, no sé si me explico, es decir, yo propongo una app, ¿no? Yo pienso en mi museo, por decir, propongo que haya una app que se pueda bajar, pero en términos reales, ¿hay alguien en mi museo que pueda desarrollarla? ¿No? Entonces, porque el riesgo que corro es que la propongo y es así, más bien una propuesta en el aire, ¿no? Porque, entonces la idea ahí sería, entonces, un poco el ejercicio es que también se piense, entonces algo que nos faltaría es o conseguir a alguien que lo sepa hacer o que uno de nosotros se meta a aprender a hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? Y tiene un poco que ver con la pertinencia, pero bueno, nada más invitaría como que en la parte de la reflexión también se incluyera un poco esto. Alicia y compañeras, lo que a mí me quedaba una duda es cómo funcionaría la interactividad con esa pantalla, o sea, ¿qué sería, cuáles son como las acciones que yo como visitante, si tengo aquí la pantalla, qué es lo que ustedes se imaginan que yo haga o cómo interactúo con ella? Bueno, se puede decir que cuando tú estás interactuando con algo realmente no sabes ni de dónde proviene, ni cuánto tiempo tiene que lo utiliza, ni quién lo utilizó, ni cómo fue utilizado. Simplemente tú nada más vas, interactúas y sabes lo que tienes que hacer con el instrumento. Pero lo que va a hacer la pantalla es interactuar con ella en el momento de que, bueno, voy a dar la historia, tal civilización lo ocupaba de esta forma, tal civilización lo ocupaba de esta forma, en este tiempo se utilizó. Eso es lo que se puede decir que es la interacción que nosotros buscamos de la persona a lo que es ya realmente todo el museo, toda la exposición que se va a realizar con esos instrumentos. Bueno, escuchando su propuesta, no me vino otra idea a la mente más que yo me imaginé, ¿no? Ya de hecho en el lugar, y me hubiera gustado que me preguntaran cómo mido yo el tiempo, o que yo creara un reloj para medir mi tiempo, no sé, algo así, y que los visitantes me lo dejaran, porque siempre nos estamos, ¿cómo decirlo?, interesando por darles algo al público, ¿no? Que se lleve algo al público, pero en la experiencia que he tenido, al público le gusta dejar algo en el museo, al público le gusta decir, fui a tal lugar y mi pieza, o incluso eso, ¿no? Ser como un poco el artista, jugar con algo relacionado a eso. Entonces yo propondría esa actividad, como diseña tu propio instrumento de medición de tiempo, ¿no? Y hacer incluso un concurso y luego, no, ya... Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga otra contribución al proyecto del tiempo? A ver. Un taller complementario que sería que ellos se llevaran o realizaran su propio reloj, ¿sí? Igual con una botellita de PET y arena. Me parece que lo que decías aquí era que la pantalla se usara para esta actividad que tú propones, ¿no? O en lugar del taller. No solo en la pantalla, sino más personal. O sea, cómo Cecilia interpreta o mide el tiempo, cómo crea un instrumento para medir tu tiempo. Y entonces sería muy interesante y muy genial que las demás personas dijeran, a ver, mira, ella es Patricia y vino tal día y este fue su reloj, ¿no? Igual como tener un espacio donde exhibirlos o algo así.
ajeno totalmente a la pantalla. ¿Y entonces qué hacemos con la pantalla? Ya nos deshacemos de ella y ya no aplicamos tecnología en esta actividad. Para dar información, esa es la idea, que usamos la pantalla para dar información. Ok, muy bien. El equipo 3. Bueno, compañeros, pues bueno, es muy nutrido la participación de diversos museos, es así como que diferentes conceptos. Pues bueno, teniendo aquí a los compañeros como anfitriones, nos abocamos al sitio, al Museo de Sitio, tal vez la mayoría de nosotros lo conozcamos, y si recuerdan hay una maqueta en donde pasamos sobre ella, ¿no? Y vamos observando como una vista aérea, o sea, todo el plano, ¿no? de la zona arqueológica. Alrededor de esta hay espacios, salas en donde nos van contando toda esa historia con diversos objetos, para que se vayan imaginando así el espacio, ¿no? Entonces la gente lo que le impacta es la maqueta, lo que decíamos de que si piso o no piso o me vaya a caer, ¿no? Desde ahí les genera mucha atracción. Bueno, al momento ya de entrar y tratar de observar, pues ellos empiezan a imaginar, tal vez al momento de recorrer las salas ya no es, pierdes noción del espacio. Entonces, la propuesta de nosotros es nuevos hallazgos. Desde ahí generar así como que hay nuevos hallazgos. Con esto de que últimamente hemos encontrado vestigios día tras día, entonces así generar, van a ser otros nuevos hallazgos, ¿no? Chascos, pero no van a ser, sino los van a descubrir ellos, precisamente. Nuestro objetivo es que descubran la función e importancia que jugaron los objetos prehispánicos en la vida cotidiana. ¿Cuál va a ser la dinámica de nuestra actividad? Voy a implementar un poquito y ahorita complementa el compañero. Les decía que veíamos el plano de la pirámide, entonces, si nos vamos a una sala, perdemos noción del espacio. Todo lo que queremos es que al momento de una aplicación por medio de la tecnología, vayamos colocando algunos QR y se despliegue, se cree la zona específica con personajes que están dentro de las salas alrededor. Entonces, pero además de que ese personaje, porque visitamos la sala y vemos un personaje lamentable, hay veces que no podemos verlos en todas sus dimensiones, hasta en la parte inferior. Entonces, descubrir, ahora sí, esas cualidades o esas características que tienen estos elementos por medio de esas aplicaciones, ¿no? Y a su vez, abocarnos al espacio en donde puede estar, porque aún así pues sabemos que es construido toda esta zona en diferentes épocas, ¿no? Entonces también nos va a nutrir ahí de información en cuanto al espacio. En cuanto a la tecnología, aquí el experto nos va a decir cómo podríamos. Bueno, para empezar, hay que desarrollar una aplicación que cuente con tecnología realidad aumentada. ¿Cómo funciona esto? La realidad aumentada funciona no necesariamente por códigos QR, se amarra a un patrón. Esto quiere decir que son unas líneas trazadas en cuanto a un diseño 3D. ¿Cómo funciona? Necesitas una cámara en tu teléfono celular. Si tú programas, no sé, un lenguaje, ya sea en un lenguaje, sea Java, HTML5, C o para iOS, puedes restringir, por decirlo, que no usen Flash. Esto nos va a facilitar a través de que creemos una red LAN, una local. Al crear nosotros nuestra red LAN, podemos restringir muchas cosas en cuanto a que no van a estar viendo videos de YouTube o cosas así. La aplicación como tal no se va a instalar. Se pretende que sea en HTML5. Se puede utilizar PHP también para las funciones específicas. Entonces
Bueno, vamos a lo específico ya, lo que es la aplicación. La aplicación como tal, vas a tener que conectarte a la red. Te va a aparecer, por decirlo, museo. Ya puede aparecer abierta o con una contraseña, ingresas. A través de tú tienes una app en tu teléfono que viene por defecto de fábrica, que es para leer códigos, puede ser QR o el de barritas. Tú lo escaneas, pero ya estás conectado a la red. Entonces el código te va a mandar a la liga, al enlace donde te vas a conectar. Entonces ya puedes habilitar tu cámara, te la puede habilitar en una aplicación ya de red local, y lo pones sobre pues una marca y ya te puede poner, por decirlo, en la maqueta personas de esa época en 3 dimensiones, las cuales tú al mover tantito la cámara puedes ver las dimensiones de cualquier lado. Esto funciona igual para los objetos que tienen que no son tangibles. Ahí hay interacción entre, es más o menos interacción mecánica, lo que mencionaba, porque como tal el sistema no va a interactuar con una persona, tú le das órdenes al sistema para funcionar. Otra cuestión es que muchas ocasiones vamos con amigos y cosas así, ¿no? Hay personas que no siempre le gusta, ¿no?, estar ahí leyendo. Entonces la aplicación tiene que tener la funcionalidad de explicártelo. O sea, ya usualmente todos llevan sus audífonos y cosas así, entonces la app te tiene que explicar y tú estás viendo en realidad aumentada lo que está sucediendo. Entonces se requiere de crear todos los objetos en 3D. Más que nada sería eso. Además que la aplicación que se puede generar, puede hacer reportes en PDF. ¿Para qué? Para que cuando tú salgas del área local, la aplicación se destruye ahí y te deja tu información. Entonces tú ya interactúas con tus compañeros. ¿De qué forma? De que tú vas y, mira, en esta sala está apareciendo esto. Bueno, entonces anótalo, saca tu resumen de ahí. A mí igual me interesa, también lo saco con un solo botón. Clic y me hace mi resumen en PDF. Aquí sí hay mucha tecnología que tal vez se tenga que aplicar. No es novedoso, o sea, es nuevo, pero es accesible según el conocimiento de los compañeros. Es muy atractivo porque, lamentablemente hasta para sacar, hoy en los museos vemos que para no copiar ni la cédula, pues sacan su foto, ¿no? Entonces ya tener en un formato más formal, pero tal vez aquí la dinámica tal vez es individual o en grupos pequeños donde puedan ellos pues compartir la experiencia de poder observar un objeto en todas sus dimensiones, pero además relacionarlo en tiempo y espacio, ¿no? Es una intención por eso son nuevos hallazgos. Eso es todo. Ajá, porque, a ver, compañeros. Está como muy padre, o sea, cuando si la gente pasa con su teléfono y demás, se puede ver como muy apantallante y todo, ¿no? A mí, en lo personal, no me quedó tan claro cuál era el objetivo de realizar esta actividad, porque, insisto, se puede ver muy bonito, ¿no? Pero ¿cuál va a ser ya realmente el objetivo? ¿Cuál es el aprendizaje que se va a llevar como el visitante? Ahora, algo que ahorita estaban comentando, ¿no? Considerar todas las problemáticas que esta implementación podría tener. Por ejemplo, ¿qué pasa si un día se va la luz? No hay red. ¿Qué pasa con la gente que no trae teléfono celular, tableta? Hoy son muchos los que van, ¿no? Pero los que no, los estamos excluyendo, ¿no?, de este tipo de cosas. Eso sería como todo. Bueno, yo de nuevo. A ver, nosotros quisimos plantear algo que fuese lo suficientemente general para poderse aplicar en distintos museos, distintos espacios, ¿no? Entonces, nosotros le pusimos como título Tras la creación, del todo a la sala, ¿no? Es decir, el objetivo es mostrar el proceso creativo de las exposiciones para generar vínculos entre los visitantes y los contenidos. ¿Cómo estamos generando nuestras exposiciones? Nuestra intención es que la gente conozca cómo es este proceso
desde el que hay todo, por eso le pusimos del toda la sala, de todo el universo de piezas, objetos, cosas que podemos montar, a la sala, el resultado final. Cómo se hace los procesos de restauración, de montaje, de curaduría, etc. Nosotros planteamos, en cuanto a actividades, primero videos de 6 segundos, en el que se pudiera mostrar estos procesos, ya sea el embalaje, el desembalaje, demás, que eventualmente puedan ser compartidos en las redes sociales a través de Vine. Ya saben que Vine es esta red social en la que se comparten videos de no más de 6 segundos. La segunda, estábamos planteando un espacio lúdico, primera con ideas provocadoras de no más de 140 caracteres, que pueden también ser o no reflejadas en las redes sociales acerca, de nuevo, de este proceso creativo. Y la segunda, nosotros planteamos ahí 2 posibilidades para una actividad. La primera, una recreación que fuese la reproducción de la exposición, y entonces en el cual la gente pudiera llegar y montar, cambiar, modificar la exposición para que ellos se conviertan en parte del museo. Y la segunda, que allí sí interviene más el proceso tecnológico, es en un espacio muchísimo más amplio, que también sea una reproducción de la propia exposición, y que vía streaming, o sea, en transmisión en vivo, la gente desde sus computadoras y demás, puedan en algún momento modificar, elaborar su propia exposición. Es decir, que una persona, ya sea el curador, el museógrafo y demás, le vayan diciendo a la gente: a mí me gustaría que tal pieza fuese para acá, para que tenga tal significación, etcétera, que ellos puedan ir creando, digamos, su propio contenido, su propia exposición, y de tal manera generen una especie de empatía con los objetos, con el museo, con su propio patrimonio, ¿no? Y entonces, según nosotros, desde la parte educativa, los visitantes tendrán experiencias entre el tema y ellos mismos, y además estamos llevándolos hacia una reflexión en torno a lo que están observando, pero los llevamos desde el inicio, desde el detrás, desde que comenzó la historia hasta que se montó, está montada y están ahí. O sea, la reflexión viene en diferentes momentos. Es interactiva porque intentamos acciones recíprocas, no solamente entre visitantes, sino entre los que formaron parte de la exposición, curadores, museógrafos, gente de educativos, en fin, todos los que estuvieron involucrados. También hay un intercambio, bueno, eso ya lo dijimos. Intentamos llevar al museo desde otras perspectivas, no solamente la exposición, sino los procesos creativos que les contaba. Y también otros visitantes pueden ver distintas curadurías que se hicieron, porque pueden tomar la foto y subirla a las redes. Además también discutimos, es que esto se pasó en una discusión, pero discutimos también la posibilidad de que estos temas que contaba Pavel, los de 150 caracteres, que también podría estar en redes sociales, pero también ahí en sala como in situ, y la gente puede escribirlos e interactuar y reflexionar en torno a lo que el otro dice, el otro igual a mí, no solamente al curador o al museógrafo, etcétera, ¿no? Entonces, compañeros que le quieran dar retroalimentación al equipo 4, decirles su opinión, ustedes qué agregarían, qué harían diferente. A ver. Pero así como es un arma muy grande para poder publicar cosas, es algo muy delicado. ¿Qué pasaría si clonaran tu perfil? Entonces sería algo muy malo. Entonces está muy padre, pero también como que tendrías que tener restricciones en cuanto a la información, ¿no?, que se va a manejar, porque hay, por ejemplo, en el caso de nuestro ejemplo, hay una restricción que cuando salgas ya se acabó todo, nada más te llevas una parte. Pero si está en las redes sociales, toda la información va a estar. ¿Y qué pasaría si alguien la edita esa información y ya no viene ¿cómo decir?, tan original, ¿no?, lo que está mostrando? Entonces es algo que sí, tener más restricciones, ¿no?, en cuanto, yo lo manejaría así.
en las restricciones de la información. Y ese sería mi aporte, las restricciones. Sí, igual en cuanto a redes sociales hay veces que es un falso positivo, porque en ocasiones puedes tener 1000 visitas, 10,000 visitas, 20,000 likes, pero ¿qué es lo que se busca? Precisamente, estar en el espacio y vincularte el espacio con la red social. ¿Alguien más? Sí, bueno, lo que nos explicaron, bueno, yo realmente le entendí, que ustedes buscan que las personas interactúen y hagan su propia sala, ¿no? O bueno, más o menos que coloquen bueno, eso fue lo que entendí, que coloquen realmente las piezas como les agradaría tener su visita y tener ahí a las personas. Realmente yo considero que puede ser un poquito de problemática, puesto que no nada más es una persona los que visitan el museo, sino son varias. No sé, ¿alguna opinión les daría en que manejen esto de que por determinado tiempo ustedes hagan a lo mejor una encuesta, a lo mejor algo, y realmente coincidieran las opiniones de todas las personas para acomodar el sitio en donde va a ser la exposición? Bueno, lo mío más bien es una duda. Ustedes mencionaron algo de que querían hacer un streaming en línea, ¿no? Que las personas hicieran, pues desde sus casas, su propia sala. Yo ahí lo único que vería el problema sería, por ejemplo, bueno, a nosotros en la escuela nos dejan muy seguido ir a los museos. Entonces, yo he visto que mis compañeros, por ejemplo, no me acuerdo qué museo, que tiene su visita virtual. Entonces, muchos de mis compañeros no fueron a visitar el museo como tal, sino solamente visitaron virtualmente y de ahí dijeron, no, pues es que está la sala tal y está la sala tal. Y así entregaron el trabajo. Entonces, la problemática sería, si ya tienen el museo en línea, ¿para qué ir? ¿No? Si ya pueden armar su propia sala y ver desde sus casas, ¿como para qué van al museo? ¿No? Bueno, después de tanta polémica, vamos al último. El tema que elegimos, había diferentes tipologías, y les comentaba yo de la exposición que estamos por inaugurar, una exposición permanente, y nos pareció que era un tema muy universal, y es el agua. Entonces, el objetivo educativo sería mostrar el agua como un elemento fundamental en la vida y supervivencia del ser humano a lo largo de todos los tiempos, todas las culturas y todos los espacios. La actividad. La idea sería, estábamos tratando de imaginar algo posible que tuviera diferentes elementos, como uno que sería la multisensorialidad, que nos ayuda a que llegue a diferentes públicos. Entonces, imaginábamos una proyección, un espacio circular, una proyección circular, no tiene demasiado costo ni nada, y en esta proyección circular, la idea es que sea una situación envolvente, que te vaya envolviendo en el tema. Empezaría con lo que sería una grabación de sonidos del agua, agua de lluvia, agua de río, ríos corriendo, el mar, las olas, donde te vaya dando esta primera introducción para después proyectar con imagen. Entonces, pueden salir pequeños subtítulos y demás que nos permitan llegar a públicos con o sin discapacidad, y que sea, después de empezar con esta idea de sonidos de agua muy fluidos y todo, te muestre paisajes, te muestre el mar, te muestre el bosque, los ríos corriendo y todo lo que implica esto, sociedades desarrollándose, naturaleza, y después va a ir cambiando el sonido y va a ir cambiando la imagen. Y entonces el sonido empieza a ser un agua más estancada, un agua que está detenida por basura, por contaminación, por animales muertos, por desertificación, todo, para poder concluir con una pregunta disparadora en audio y en escrito, que puede ser, y después de esto, ¿qué sigue? Y entonces te va a llevar a la parte de la reflexión, de una reflexión colectiva, de una reflexión individual, que te permita ir abarcando estos elementos que marcamos ahí, y que pueda tener ya sea una mediación que vaya haciendo una retroalimentación grupal o una reflexión que te va dejando
pero que vamos a complementar después de este multimedia con otros elementos como pueden ser efectivamente algunos QR, algo donde te pongan a reflexionar ¿no? Y pensábamos un poco en Teotihuacán y lo que decía por ahí, ¿sabías que los teotihuacanos tenían una ingeniería hidráulica? ¿Sabías que no? Algo que quizá ahorita y actualmente en Ciudad de México no está, como esta separación de aguas, ¿no? Entonces, poderlo ir abarcando ¿sabes cuánto pasa para complementar con otros elementos interactivos, como pueden ser elementos muy mecánicos, que aquí alguien proponía procesos de cómo se purifica el agua, y donde también sube tu reflexión, ¿qué podrías hacer? ¿Qué puedes hacer tú ahora por el agua? ¿No? Y entonces, poderlo subir a una red y que también nos hubiera como esta parte de evaluación de qué es lo que está pensando el visitante, que es su reflexión, la subió, cómo quedó, qué nos está dejando, qué nos está dando también al museo, y donde ellos también puedan interactuar con diferentes procesos que tengan que ver con el agua, con recuperación de agua, sabes hacer un filtro, baja tu información con ¿no? Entonces, de esa manera poder ir teniendo como esta retroalimentación, tanto personal como interactuar con redes o interactuar con diferentes tecnologías. Realmente el tema del agua da para mucho, nos centramos en el objetivo que es de esta exposición, que es real, entonces por eso tomamos este paisaje sonoro, que pensamos que los chicos o la gente, hacer muy breve la pregunta, por eso es, y después de esto que sigue, pensamos que esta reflexión que estamos diciendo garantiza que ayuda a la experiencia ser interactiva y promueve la interacción, no va a ser nada más en ese momento, sino que esa pregunta se la lleven y que lleve a la acción. Estábamos comentando en el grupo también que estábamos platicando que hay espacios donde ya hoy al final te hacen una evaluación, una encuesta electrónica, ¿sí? Que no hagamos eso, sino que simplemente pongamos en el espacio un correo donde ya comparte tu experiencia con alguien que quiera, y ese elemento nos puede servir mucho para evaluarnos realmente, ver que pusieron me gustó esto pero no le entendí nada a lo demás, o está de flojera, ¿sí? Porque muchas veces cuando hacemos una encuesta te dicen hay veces lo que quieres oír, aunque no sea el nombre, aunque no lleve el nombre. Entonces eso podríamos dejarlo libre y después ese va a ser un material que nos va a servir para evaluar, nos va a ver qué parte de la exposición les gustó más, qué parte de la exposición no les gustó, qué es lo que sí entendieron, qué es lo que no entendieron, y también sería algo de utilizar estas nuevas tecnologías. Hay espacios para compartir con otros usuarios y que generan soluciones. Como que no nos vayan a dejar con esa angustia de ¿y ahora qué hacemos?, sino que sí sea un espacio donde como que uno se vaya sintiendo que tenemos muchas acciones que tomar y que tenemos forma de contribuir con soluciones. Gracias. Entonces, chicos, con este equipo terminamos la presentación de las propuestas. Me parece que es un espacio muy cortito, ¿no? Como para todo, pero creo que, pues bueno, hemos por lo menos pasado a la parte de las acciones también, ¿no? Como de poder plantear una actividad, aunque sabemos que, pues bueno, 1 hora no es lo que nos lleva a la planeación de ninguna actividad educativa, pero por lo menos hemos estado como dando algunos pasos y pudiendo enriquecernos de las pues, observaciones que nos hace el resto, ¿no? Entonces, pues ya como para cerrar este seminario, pues me gustaría pues pedirles a cada uno de ustedes que nos pueda compartir como una pequeña reflexión, ¿no? Breve, de 1 o 2 renglones, de qué es lo que ustedes se quedan, ¿no? Después de este trabajo de 7 meses que hemos estado realizando, y puede ser tanto que se quedan como en aprendizajes o que se quedan de dudas, ¿no? O que se quedan como de idea del trabajo fuerte a realizar con respecto a tecnologías y educación, es qué, ¿no? De manera particular, para que eso, pues bueno, también nos lo puedan compartir a nosotros, como para también poder tener un sondeo, ¿no? De cómo es que fue recibido este seminario. Si les parece, damos unos 2 o 3 minutitos para poder hacer la reflexión.